Bueno, creo que fue el día 2 de junio que habíamos conversado con el señor Ramón Lanús. Él es el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, está a cargo del RENAVAP. En ese momento, ¿cómo le va, Lanús? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, estaba recordando un poco, ¿no? Este relevamiento, ¿no? Que usted nos contaba días atrás, porque creo que la entrevista fue el 2 de junio, donde usted nos contaba que se visitaron, se identificaron todos los barrios populares del país, nos contó que había mapeados un total de 4.100 asentamientos, en la provincia de Buenos Aires se registraban aproximadamente 1.600 y un poquito más de barrios populares, todo esto realizado por el Estado Nacional a través de ANSES, con la coordinación de Jefatura de Gabinete y la participación de 5 organizaciones sociales, que usted las nombraba, eran Cáritas Argentina, Techo, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa. Lo cierto es que para todo esto se van a entregar, y ya se están entregando en realidad, se efectivizó la entrega de certificados de domicilio que ahora empiezan también a entregarse en la ciudad de Mar del Plata. Exacto, sí, efectivamente, y aparte en esa conversación que habíamos tenido, a mí me había quedado pendiente pasarte información de lo que tiene que ver con específicamente el Partido General Pueyrredón y Mar del Plata, cuántos eran los barrios populares que habíamos encontrado en el departamento y cuánta gente estaba en esa situación. Y así que hoy también ya tengo un poquito más de información vinculada específicamente a eso, como también las oficinas de la UDAI, de ANSES, que son donde se pueden pasar a retirar los certificados de vivienda familiar. Bueno, antes de dar esos datos que tienen justamente que ver con el partido de General Pueyrredón, con la ciudad de Mar del Plata y Batán y demás, usted nos había contado, o refrésquele mejor dicho a la audiencia, de qué se trata esto del certificado de vivienda familiar, qué es lo que va a permitir, a cuántas familias. Bueno, buena pregunta. Yo por ahí tomo tu sugerencia y entonces vuelvo un poquito para atrás. Y entonces arranco contando que nosotros cuando llegamos al Gobierno Nacional en diciembre de 2015, lo que no teníamos, una de las deficiencias que encontrábamos, además de otras, que tenía que ver con tener buena información de la situación de los argentinos para que nos permita tomar buenas decisiones respecto a cuestiones vinculadas a distintos problemas, desde la inflación en un sentido que no teníamos un medidor, o sea, un índice que pudiera decir de manera fehaciente cuál era la inflación que tenía la Argentina en ese momento, hasta este otro problema que tiene que ver con saber cuántos argentinos viven hoy en situaciones irregulares o en situación de precariedad o en los barrios populares. Y entonces ese fue el trabajo que encaramos. Nosotros entendemos también que era mucho más efectivo poder encarar ese trabajo de la mano de las organizaciones sociales que tienen presencia permanente en estos barrios, y entonces desde principios del año 2016 se encaró un trabajo que tenía como objetivo saber cuál era el universo de barrios populares que hay en la Argentina y cuántos argentinos viven en esa condición. Ese fue el trabajo el primera etapa del trabajo que se encaró el año pasado, y es el que ahora tiene como primer conclusión es tratar de a esas familias, gradualmente y de a poco en todo el país, poder darle el certificado de vivienda familiar. Básicamente un certificado que va a acreditar en dónde vive esa familia y que le va a permitir gestionar distintos servicios. Muchas veces, muchas familias que viven en estas situaciones tienen que convivir con esta situación en la cual no pueden acreditar dónde viven, no pueden tramitar un celular, no pueden a veces tramitar servicios públicos por falta de un domicilio catastralmente reconocido por el municipio. Y entonces lo que acá estamos haciendo es le estamos dando un certificado de vivienda familiar acreditando que esta persona vive en este lugar, y a la vez desde el Estado Nacional se le está equiparando eso a que le pueda servir ese certificado para tramitar distintos servicios. Como por ejemplo el agua corriente, las cloacas, la energía y todo y demás, ¿no? Exacto, hay cuestiones más inmediatas que digo para presentar ese papel y que sirva para acreditar domicilio, por ejemplo, frente a los mismos organismos del Estado, como por ejemplo la ANSES, y otros de mediano y largo plazo, que tiene que ver con el proyecto grande detrás de esto del relevamiento no miramos o no evaluamos, no queremos saber cuántos barrios populares hay en la Argentina solamente para saber cuántos son, sino para después, una vez que con esa información, tomar decisiones de cómo poder mejorar la calidad de vida de los argentinos que viven en esos lugares, y eso termina ese proyecto o tiene condición esencial que ahí puedan existir los servicios que usted está mencionando, agua corriente, cloacas, luz eléctrica, gas,
O sea, básicamente, para que la audiencia lo comprenda, el certificado es una suerte de comprobante, es un comprobante suficiente para que esta cantidad de personas, que son aproximadamente 400.000 familias, más de 1 millón o casi 1,5 millones de personas y vecinos, puedan acreditar domicilio. Exacto, y por ahí un comentario, ¿no? Lo primero que hace este certificado de vivienda familiar es visibiliza una situación, hace visible una situación que hoy estaba escondida. Digo, señores, acá tenemos 4.100 barrios populares en Argentina y viven 400.000 familias y 1.300.000 personas. Bueno, me parece que como eso también, y lo hemos visto con algunas de las familias con las cuales conversamos que ya recibieron el certificado de vivienda familiar, como primera parte, y una parte que no es menor y que es sumamente relevante, es devolverle dignidad a la persona, en el sentido de reconocerla como ciudadana argentina que vive en una situación obviamente no ideal, pero que es argentina o es extranjera pero viviendo en la Argentina, y entonces me parece que lo primero que este certificado viene a dar es a hacer visible una situación y devolverle la dignidad a la persona para decirle, mira, vos vivís acá, te lo vamos a reconocer, esta es tu situación, y es el primer paso para trabajar juntos en cómo podemos resolver esa situación y que no hubiera barrios populares en la Argentina que no tengan servicios básicos. Lanús, buen día. Daniel Temperoni, lo saludo, un gusto. ¿Cómo ¿Qué está? tal, Daniel? Mucho gusto. Número por número, ¿cuántas personas están en esta situación en General Pueyrredón? En General Pueyrredón ahí tenemos ya relevadas casi 9.705 personas, casi 10.000 personas. En General Pueyrredón hay 48 barrios populares, ya visitamos 47, de los cuales, por supuesto, la gran mayoría están en la ciudad de Mar del Plata. Y en total involucran 10.000 argentinos que viven en esa situación. Es decir, digamos, los que han sido de alguna manera censados y pasados en limpio, ¿no? Lo que no significa que sea la totalidad. Lo que no significa que sea la totalidad. Estamos trabajando para ir completando ese censo. Porque puede haber personas que vivan en esta situación en barrios que están de alguna manera determinados catastralmente, pero no son situaciones de gente que viva digamos en barriadas como estas 48 que está mencionando, ¿no? Exacto, esto no es un censo que determina cuáles son el universo de argentinos que viven en situación de pobreza. Lo que estamos acá es cuántos son los argentinos que viven en estos barrios populares. Claro. Y barrios populares entendido como lugares donde no tienen servicios, digamos, agrupamiento de personas o de familias más de 8, que donde no tienen como mínimo 2 servicios básicos. Claro. No, digo, le hago estas preguntas bien puntuales porque esto más o menos se hizo hace 30 años atrás aquí en Mar del Plata, particularmente con los residentes de la ex Villa de Paso. Y a partir de allí, que no era un programa nacional, era un programa de la provincia, en conjunto con el municipio de General Pueyrredón, la empresa en ese momento, ESEBA, les otorgaba el pilar con la conexión de energía eléctrica. Los que de alguna manera, muchos vecinos en su momento plantearon la disyuntiva porque en definitiva la mayoría de esa gente estaba usurpando los terrenos. En este caso en particular, ¿ustedes qué situaciones han visto en función de la ocupación de terrenos de manera no legal en estas personas censadas? No, todavía no tenemos, digamos, son distintas etapas del proyecto completo, digamos, todavía no tenemos hoy la información de catastralmente y dominialmente de cuál es la situación en la cual, digamos, quién es el dueño. Sí estamos haciendo y tenemos mayor facilidad para hacer ese cruce con terreno del Estado Nacional. Muchas veces estos asentamientos se hacían sobre terreno del Estado Nacional y entonces sobre los terrenos del Estado Nacional es más fácil poder hacer ese cruce de datos de manera automática. Nuestra idea es avanzar en esto que estamos haciendo para tratar de identificar sobre cada uno de estos barrios populares quién es el titular dominial de la tierra. Muchas veces es el Estado Nacional, otras veces pueden ser el gobierno provincial o municipal, y en algunos casos también encontramos casos de privados que se les fueron intrusadas la propiedad, en algunos casos desde muchísimo tiempo. No, digo porque además también la planilla de seguimiento que tiene el Banco Municipal de Tierras del municipio de General Pueyrredón está bastante ajustado a la realidad, ¿no? Sí. Como para compendiar también otra base de datos que viene de primera agua de este territorio, ¿no? Totalmente. Nosotros ahí lo que creo que la provincia de Buenos Aires tenía y tiene un muy buen trabajo
de relevamiento, o sea, a diferencia de otras provincias, nos hemos encontrado con que en la provincia de Buenos Aires tenían buen trabajo respecto de estos temas. Y, digamos, el otorgamiento de este certificado de residencia en el sitio después de haber sido censado, significa, entre otras cosas, que estas personas, si demostraran una consecuencia en digamos, la instalación en el terreno, podrían en el futuro mediato o no tan inmediato gestionar la tenencia de la tierra, por ejemplo? Es una buena pregunta. Yo creo que lo que definitivamente, a partir del trabajo que estamos haciendo, vamos a poder pasar a la siguiente etapa, que es reconocer dominialmente quién es el titular de la tierra. Y obviamente va a ser más fácil trabajar sobre proyectos donde, y tenemos algunos casos, por ejemplo, un caso histórico en la Ciudad de Buenos Aires, que es el caso del barrio 31, que es una villa emblemática de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba asentada sobre tierras nacionales, y ya disparamos el procedimiento para que podamos terminar dándole el título de propiedad a los habitantes del barrio 31 y que puedan ser dueños de sus viviendas. Eso es más fácil hacerlo cuando es sobre jurisdicción nacional, porque nosotros somos los que ejercemos la titularidad dominial, y es más complejo en otros casos, y así que la idea es ir avanzando, tener relevada esa información, cruzarla contra las propiedades que tiene el Estado Nacional y las distintas jurisdicciones, y después eventualmente también trabajar de la mano del sector privado que tampoco le sirve esta situación, ¿no? Porque una intrusión consolidada sobre un terreno de un privado que ya lleva 10, 15, 20 años o a veces más tiempo, incluso si la persona que está en esa situación va a la justicia, puede incluso plantear una usucapión, digamos. Obviamente que le agrega complejidad al asunto, pero definitivamente nosotros estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de estos argentinos que viven en esta situación, y la titularidad dominial es una parte importante de eso. Doctor Lanús, este muestreo, este sondeo que se hizo a nivel nacional y que arroja estos números, y bueno, ya se están entregando aquí en la ciudad de ANSES los certificados para la ciudad de Mar del Plata, ¿les arrojó otro tipo de datos significativos que quizá no están volcados en los resultados de este estudio particular, pero que van a ser o son tenidos en cuenta para otro proyecto futuro? Y, por ejemplo, es una muy buena pregunta, porque la verdad que en estos procedimientos, cuando uno va mejorando el instrumental con el que gobierna, digamos, cuando uno está, yo no soy piloto de avión, pero asumo que los pilotos de avión, cuando tienen sobre todo ese instrumental que tienen enfrente de cuando pilotean un avión, les sirve para ir tomando decisiones y ir ajustando el trayecto del avión. Definitivamente tener buen instrumental a nivel gobierno, que es lo que no teníamos cuando llegamos en diciembre de 2015, nos permite tomar mejores decisiones. Y, por ejemplo, un dato que resulta interesante, incluso específicamente en el Departamento de General Pueyrredón, es que hay muchas familias que podrían estar recibiendo la asignación universal por hijo y no la están recibiendo. Bueno, ese... a la vez que uno va generando esta información, puede trabajar en conjunto con la ANSES para que la ANSES pueda tratar de llegar a todos estos marplatenses que podrían estar recibiendo la asignación universal por hijo y por algún motivo hoy no la están recibiendo. Con lo cual la respuesta es sí, definitivamente, tener buena información respecto de cómo vivimos los argentinos y en qué condiciones estamos cada uno de nosotros permite tomar mejores decisiones en la gestión pública. Doctor Lanús, como siempre, muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Chao.